Yo soy un grano de arena, una hoja más en un árbol, y cada ola me enseña, y cada brisa. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por asistir a este acto que es el primero que se celebramos en el año pasado, y se estaba retrasando bastante este tema. Este acto, que como ustedes saben se enmarca dentro del programa Gran Canaria Solidaria, y es el tratamiento de diversos temas de interés global, de interés ciudadano y sobre todo de interés para los pueblos. Con conocer la situación de muchos pueblos del mundo, la situación de manera especial de los pueblos empobrecidos, y si es posible por los planteamientos directos que sus propios representantes hacen de sus problemas, de sus luchas, de sus experiencias, y sobre todo ir también haciendo una llamada permanente a fomentar la solidaridad internacional. En un mundo globalizado, lo que más está globalizado es la explotación, el dominio de los ricos, de los enriquecidos, y lo menos que está globalizado es la solidaridad, la cooperación entre los pueblos. Por tanto, estos actos tienen que enmarcarse dentro de lo que es el conocimiento, la denuncia de esas situaciones, y dentro también de lo que es una llamada permanente al compromiso de la militancia por la solidaridad y la justicia entre los pueblos y entre los seres humanos. Hoy es el primer acto que hacemos también después de que falleció nuestro compañero Rafael Amor. Falleció hace poquito, estuvo también hace muy poco con nosotros. Mucha gente de ustedes, muchos no, algunos que eran amigos directos de Salvador, que son artistas pues, de Rafael, y que son artistas comprometidos, se han dirigido a nosotros para organizar un homenaje a Rafael Amor. Eso lo organizaremos con tiempo y vamos a contar con las personas que ya se han ofrecido, y hay que hacerlo con tiempo y bien organizado. Hoy el acto de hoy va a tener dos partes. Una, verseando por la solidaridad, que coordina Yeray, que va a intervenir Cecilia Astorga, Juan Carlos Bustamante, Hugo González, Antonieta Contreras, que esa será la segunda parte. Y luego la primera parte en conmemoración y recordando la figura de José Martí, el héroe no solo de la Revolución Cubana, sino de América Latina, y prácticamente es una figura mundial, y su mensaje cada vez pues tiene en el mundo de hoy más vigencia, ¿no? Y además vinculado por lazos familiares a Canarias. Y esta parte la va a desarrollar Salim Landrami. Le agradecemos profundamente que haya venido. Ha venido desde la isla Reunión, donde reside a 11.000 kilómetros de Gran Canaria. Le agradecemos, por tanto, el que esté hoy aquí con nosotros. Él es de ascendencia argelina, nacido en Francia, graduado en la Universidad de la Sorbona, reside y trabaja en la isla Reunión, y es pues profesor de la universidad, investigador, periodista, escritor, es decir que es una persona de una gran experiencia, posiblemente dentro de las personalidades que conocen las relaciones Cuba-Estados Unidos,
pues seguramente es uno de los expertos que más tiempo le ha dedicado a ese tema. Por tanto, su opinión es una opinión muy consistente y nos viene muy bien a todos y a todas nosotros. Él ha impartido conferencias en muchos países de Europa, de África, de América Latina y de manera especial en Cuba. Decía antes que es especialista en las relaciones de Cuba y de Estados Unidos, con la publicación además de numerosos artículos, de muchos libros que tratan de este tema. Él es, por tanto, no solamente una persona experta en el tema que hoy se trata de desarrollar, José Martí, la vigencia de las ideas antiimperialistas de José Martí, sino además es un militante activo por la paz, por la solidaridad entre los pueblos, por la cooperación, por la lucha en definitiva de un mundo más justo y más fraterno. Por tanto, vamos a destinar ahora una parte un tiempo a esta parte, en torno a media hora más o menos, y después ya pasamos a la segunda parte. Así que le agradecemos a Salim que esté con nosotros en la predisposición, y seguramente no será la primera vez que está aquí entre nosotros. Muy buenas tardes. Primero quisiera agradecer a los organizadores de este evento, al Cabildo de Gran Canaria, a Elsa Vega, que organiza esta serie de conferencias aquí en Islas Canarias, a Fefi Milán, Manolo, Cristóbal, Lupe, que me acogen aquí en este sitio. José Martí dedicó su existencia intensa y breve a la lucha por la independencia de Cuba. Y es una lucha que no ha terminado. Como saben ustedes, Cuba vivió la guerra de independencia o las guerras de independencias más largas y más sangrientas de la historia de América Latina. La primera guerra de independencia, liderada por Carlos Manuel de Céspedes, la famosa guerra de los 10 años, fracasó por la falta de unidad de las fuerzas independentistas, de las fuerzas patrióticas. Y conviene recordar que el primer acto político de la nación cubana fue la abolición de la esclavitud. Céspedes, al tomar las armas en 1868, liberó a sus propios esclavos y decretó la abolición de la esclavitud para todos los hijos de Dios. Fue una guerra dura que careció del elemento esencial para la victoria, que era la unidad. José Martí analizó detalladamente las razones del fracaso del primer movimiento emancipador de la isla y dedicó sus esfuerzos a federar en torno del proyecto emancipador a todas las fuerzas independentistas de la isla. Y él creó el Partido Revolucionario Cubano en 1891 con ese objetivo: lograr la unión de todas las fuerzas patrióticas a favor de ese anhelo de todo un pueblo por la libertad. Martí, que vivió 18 años en Estados Unidos, tenía una lucidez especial y sabía cuáles eran los objetivos del naciente imperio norteamericano. En su última carta a su amigo Manuel Mercado, antes de caer en combate, dijo: tenemos que impedir que Estados Unidos caiga con esa fuerza más
sobre nuestras tierras de América. Él predijo en el 89 que Estados Unidos iba a aprovechar la situación para, disfrazándose como el papel de mediador, apoderarse de la isla. Y conviene recordar que Cuba ha sido el primer problema de política exterior de Estados Unidos. Estados Unidos siempre quiso apoderarse del país. En 1805, Thomas Jefferson dijo que la isla era una adición esencial a la Unión Norteamericana. Unos 20 años después, John Quincy Adams elaboró esa famosa teoría de la fruta madura, diciendo lo siguiente: existen las leyes de gravitación física y existen también las leyes de gravitación económica. Por las leyes de gravitación física, una manzana madura cae al suelo. Y dice también existen esas leyes de gravitación política. Cuba, cuando dependa económicamente de nosotros, por su lazo no natural con España, caerá en nuestras manos. Y, mientras tanto, debía Cuba permanecer entre las manos de España. Durante la Primera Guerra de Independencia, Estados Unidos se opuso resueltamente a toda idea de emancipación para la isla. Le vendió armas a España, persiguió a los patriotas cubanos que vivían en Estados Unidos y que intentaban ayudar a los hombres de Céspedes, y ocurrió exactamente lo mismo durante la Segunda Guerra de Independencia. En 1898, cuando Cuba estaba a punto de conseguir el triunfo definitivo, Estados Unidos intervino militarmente para prevenir que los independentistas cubanos consiguieran la libertad de su patria. Tomaron el pretexto de esa explosión misteriosa del barco Maine en la bahía de La Habana para intervenir militarmente, firmar un tratado de paz con España, el famoso Tratado de París, sin la presencia de los cubanos que habían luchado durante 30 años por la libertad de su tierra. Y el temor, la inquietud, la preocupación de Martí de ver al poderoso vecino del norte, el norte revuelto y brutal, como decía Martí, apoderarse del país, se convirtió en realidad. Estados Unidos ocupó militarmente el país hasta 1902. Luego, cuando la Asamblea Constituyente se reunió para redactar una nueva Carta Magna, la Constitución del país, Estados Unidos impuso la famosa Enmienda Platt. Esa enmienda que estipulaba que Estados Unidos podía intervenir en los asuntos internos militarmente en Cuba cada vez que considerasen que sus intereses estuvieran en peligro. Cuba no podía firmar ningún acuerdo con ningún país del mundo, sea un acuerdo económico, un acuerdo cultural, sin la aprobación de Estados Unidos. Obviamente, hubo un gran debate en el seno de la Asamblea Constituyente, porque decían que con la Enmienda Platt no podía haber ninguna independencia y que Cuba se convertiría en una república neocolonial. Y fue exactamente lo que sucedió, porque la amenaza era o
integrar la enmienda plata a la Constitución o mantener indefinidamente la ocupación militar del país. Y después de un tumultuoso debate, finalmente hubo una mayoría en la Asamblea Constituyente para aceptar el nacimiento de esa república neocolonial. ¿Qué ocurrió después en esa famosa república mediatizada? Cada vez que hubo un intento de reforma en la isla, Estados Unidos intervenían militarmente. Intervinieron en 1903, 1906, 1909, 1912, 17, etc. En esa Cuba neocolonial, quien mandaba era el embajador de Estados Unidos. No se había logrado el sueño de José Martí de una Cuba soberana independiente. Hay una anécdota que ilustra lo que era la Cuba de aquellos tiempos y que explicaría la Revolución Cubana del 59. En 1920, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, decide mandar a un enviado especial, Enoch Crowder, a Cuba, sin avisarle al presidente cubano, Manuel García Menocal. Cuando se entera García Menocal, le manda una nota diplomática a su homólogo estadounidense diciendo: ¿cómo usted va a mandar a un representante especial sin tener la cortesía de avisarle? ¿Cuál fue la respuesta del presidente de Estados Unidos? Lo cito de memoria, textualmente: el presidente de Estados Unidos no necesita la autorización del presidente de Cuba para mandar a un representante especial a la isla. Tal era la Cuba prerevolucionaria, donde constantemente los cubanos sufrían las humillaciones, las ofensas, las vejaciones por parte del poderoso vecino del norte. Obviamente, en 1934 se decide abrogar la famosa enmienda plata, porque ya era una herramienta que tenía un costo político demasiado elevado, porque América Latina rechazaba ese constante intervencionismo en los asuntos internos de la isla. Y decidieron poner a un hombre fuerte para proteger sus intereses. Ahí emergió la figura de Fulgencio Batista, que gobernó entre bambalinas hasta el 40, después fue electo presidente y tras un periodo auténtico, de poder auténtico, del partido auténtico de 8 años, gangrenado por la corrupción, hizo ese famoso golpe de Estado e instauró su dictadura que duraría hasta 1959. ¿Cuál fue el papel de Estados Unidos durante la dictadura militar de Batista? Hubo un apoyo constante, sistemático al régimen militar de Batista. Hasta los últimos instantes, el 23 de diciembre de 1958, o sea, una semana antes del triunfo de la Revolución, se reunió el Consejo Nacional, el Consejo de Seguridad Nacional en Estados Unidos, y se tomó la siguiente decisión. Alan Dulles dijo textualmente, el director de la CIA: hay que impedir la victoria de Castro. Vemos entonces que la hostilidad hacia el movimiento emancipador, que era
el 26 de julio no se puede explicar por el marco de la Guerra Fría, porque la hostilidad hacia la revolución cubana y Fidel Castro empezó antes del triunfo del 59 y dura hasta el día de hoy, 25 años, 30 años después de la caída de la Unión Soviética. En realidad, Cuba consiguió su plena independencia, su soberanía total, el 1 de enero del 59. Por eso, es algo que Estados Unidos no ha aceptado hasta la fecha. Por eso hay este permanente estado de sitio contra el pueblo de Cuba. Conviene recordar que la retórica diplomática ha fluctuado según las épocas, la de Estados Unidos, para justificar su hostilidad hacia Cuba. Bajo Eisenhower, en los años 60, se justificó la imposición de las sanciones económicas por las expropiaciones y nacionalizaciones que realizó el gobierno revolucionario de Cuba. Luego Kennedy, cuando Kennedy en el 62 impuso las sanciones económicas totales, cambió la retórica, dijo que era a causa de la alianza con la Unión Soviética. Luego en los años 70 y 80 ya no era por las nacionalizaciones ni por la alianza con la Unión Soviética, era por la intervención de Cuba en África para ayudar a los movimientos de liberación nacional. Y cuando se desmoronó la Unión Soviética en el 91, en vez de normalizar las relaciones con Cuba, Estados Unidos lo que hizo fue recrudecer aún más las sanciones contra este país, con esa famosa ley Torricelli, aberración jurídica, porque es extraterritorial. Estipula que cualquier barco que entre en un puerto cubano durante 6 meses no puede entrar en un puerto norteamericano, dificultando las posibilidades de Cuba de buscar una alternativa en su comercio internacional. La lucha por la independencia es una lucha que dura hasta el día de hoy. Clinton, el demócrata Clinton, 4 años después, en el 96, lo que hizo fue adoptar otra ley que recrudecía las sanciones contra la isla, esa famosa ley Helms-Burton, a la vez extraterritorial como la Torricelli y retroactiva, o sea que se aplicaba para hechos ocurridos en los años 60. La Helms-Burton sanciona a las empresas extranjeras que invierten en sectores, en propiedades nacionalizadas en los años 60. Hay dos principios básicos del derecho internacional público, que es la no extraterritorialidad de una ley. La ley francesa no se puede aplicar en España, la ley inglesa no se puede aplicar en Italia, y hay el principio de no retroactividad, a menos que favorezca las partes. No se puede aplicar de modo retroactivo una ley. Esa ley Helms-Burton y Torricelli viola esos dos principios básicos, con el objetivo de volver a poner a Cuba bajo influencia de Estados Unidos. Cuando llega Bush al poder, lo que hace Bush el hijo es otra vez aumentar las sanciones contra el pueblo de Cuba.
Las medidas más emblemáticas fueron esas medidas que dividían a las familias cubanas. Del 2004 al 2009, los cubanos de Estados Unidos solo podían ir a su país de origen 14 días cada 3 años. En el mejor de los casos, porque tenían que demostrarle al Departamento del Tesoro que tenían un miembro directo de la familia en Cuba. Para nosotros un tío, un primo, un sobrino es un miembro directo de la familia, pero no. Bush dio una nueva definición de la familia, que solo se aplicaba para los cubanos. Formaban parte de la familia solo los abuelos, los padres, los hermanos, el marido, la esposa y los hijos. Y entonces, un cubano de Miami que solo tenía a su tía en La Habana nunca más podía viajar a su país de origen. Del mismo modo, limitó el importe de las remesas que se podían mandar. Un mexicano puede mandar $1,000 por semana si le da la gana a su familia. Los cubanos de Estados Unidos solo podían mandar $100 por mes a un miembro directo de la familia, según esa famosa definición dada por Bush. Con excepciones. Si ese miembro directo de la familia, vamos a tomar el ejemplo de una madre que tiene a su hijo en Miami y que vive en La Habana, puede esa madre teóricamente recibir una remesa de su hijo, salvo si es miembro del Partido Comunista de Cuba, o salvo si trabaja para el Ministerio del Interior o para las Fuerzas Armadas. Cuando sabemos que en Cuba hay 3 millones de miembros del Partido Comunista, entendemos el impacto. ¿Por qué Bush adoptó esas medidas? Por 2 motivos. Limitar las remesas era, obviamente, para dañar la economía, porque las remesas constituyen la segunda fuente de ingresos para el país. Y limitar los viajes era una medida de orden político. Como saben ustedes, desde la adopción de la ley de ajuste cubano en el 66, que estipula que todo cubano que emigra legal o ilegalmente a Estados Unidos desde el 1 de enero del 59 o después consigue automáticamente al cabo de 1 año y 1 día la residencia permanente en Estados Unidos. Por eso, en Estados Unidos no hay un solo cubano en situación ilegal. Seguro que hay uno de Canarias, al menos uno, pero no hay ningún cubano. Por esa famosa ley, porque todos los cubanos son considerados como exilados políticos y se benefician de esa ley. Sin embargo, había una contradicción entre el hecho de considerar a los cubanos como exilados políticos y la realidad del comportamiento de esos mismos cubanos de Estados Unidos, quienes viajaban antes del 2004 varias veces al año a su país de origen. Un exilado político no viaja varias veces a su país de origen. No podemos imaginar a un exilado político chileno bajo Pinochet regresar 2 veces a Santiago para disfrutar de las vacaciones de Navidad. No podemos imaginar a un argentino exilado bajo la dictadura de los militares regresar a la Argentina para las vacaciones de fin de año. Sin embargo, los cubanos regresaban varias veces al año, lo que ilustraba que la inmensa mayoría de los cubanos de Estados Unidos no son exilados políticos, sino emigrados económicos que aspiran a tener relaciones normales con su patria de origen. Luego, Estados Unidos. Luego, en el 2006, Bush publicó un segundo informe para agregar sanciones a la isla. ¿Cuánta razón tenía José Martí cuando decía que
el peligro no era tanto el decadente imperio español, sino el naciente imperialismo estadounidense. Y en esas nuevas sanciones adoptadas por Bush en el 2006, aumentaba el aspecto extraterritorial de las sanciones. Por ejemplo, una fábrica de coches alemanes, BMW o Mercedes, si quiere exportar sus coches a Estados Unidos, que es el principal mercado del mundo, tiene que demostrarle Mercedes o BMW al Departamento del Tesoro que sus coches no contienen ni un gramo de níquel cubano. Cuba no puede vender su níquel a Estados Unidos, pero en este caso preciso no lo va a poder vender a Alemania, a Francia, a Japón, a Corea del Sur, ¿no?, los principales fabricantes de coches, a Italia. Esta es la realidad. Igual, si Danone quiere exportar sus yogures a Estados Unidos, tiene que demostrarle al Departamento de Estado que sus productos no contienen ni un solo gramo de azúcar cubano. ¿Cómo hace Cuba entonces para poder desarrollar su comercio internacional y preservar su independencia? Esta es la realidad del diferendo, del conflicto asimétrico que opone Estados Unidos a Cuba. La razón fundamental de este conflicto es la obstinación de los cubanos a ser dueños de su propio destino y la incapacidad psicológica de Estados Unidos en aceptar la realidad de una Cuba soberana e independiente. Por eso la principal conquista de la Revolución Cubana es haber conseguido la independencia de la nación, haber conseguido la dignidad, porque no puede haber dignidad sin independencia. La lucha del pueblo cubano, empezando con Céspedes, pasando por Martí y llegando hasta el día de hoy, es una lucha por la dignidad. No puede haber dignidad si una potencia extranjera decide de los destinos del país. Obama, cuando llegó Obama al poder, primero Obama, hay dos Obamas, el Obama del primer mandato que aplicó, que fue la administración que aplicó con más severidad el aspecto extraterritorial de las sanciones. Sancionó a BNP Paribas de 7.000 millones de euros, sancionó a múltiples empresas, y después hay el Obama del segundo mandato, que a partir del 2014 entendió que había que proceder a un cambio táctico, no estratégico. Obama no decidió respetar la voluntad de los cubanos de ser dueños de su propio destino, sino que se dio cuenta de que la política de la confrontación había fracasado, porque la idiosincrasia de los cubanos hace que sean impermeables al lenguaje de la amenaza, al lenguaje de la sanción, al lenguaje del chantaje. Nunca el pueblo cubano ha cedido a la amenaza. Entonces él decidió optar por ese cambio táctico y decir: vamos a intentar conseguir nuestro objetivo, pero con un método diferente, mediante la seducción, mediante el acercamiento, etc. Claro que, objetivamente, adoptó medidas constructivas que ningún otro presidente había adoptado: abrir embajadas, permitir vuelos directos, abrir posibilidades para los ciudadanos norteamericanos a viajar a la isla, no turistas ordinarios, sino viajes académicos, culturales, científicos, etc. Pero a pesar de esos pasos positivos, obviamente Obama no usó las prerrogativas que tenía como jefe del Ejecutivo. ¿Tú me dices cuándo? Perfecto.
porque yo no quiero que se produzca una sublevación aquí. Decía Obama. Obama, como jefe del Poder Ejecutivo, tenía todas las prerrogativas para desmantelar el 90% de las sanciones económicas. Había muy pocos sectores que él no podía tocar. Por ejemplo, Obama no podía permitir el comercio bilateral directo, sin el acuerdo del Congreso. Lo que no podía permitir que Cuba, por ejemplo, comprara en filiales de empresas norteamericanas instaladas en el exterior productos. Por ejemplo, él no podía permitir que Cuba comprara coches Ford en Panamá, pero podía permitir que Cuba comprara coches Ford en Detroit. Obviamente, si Cuba puede comprar coches en Estados Unidos, no necesita ir a Panamá. Él no podía permitir el turismo ordinario a Cuba, pero él podía decir: cada turista norteamericano que se comprometa a visitar un museo durante su estancia en Cuba será considerado como un turista cultural. Obama no podía permitir que Cuba comprara a crédito productos alimentarios, pero él podía permitir que Cuba comprara todos los demás alimentarios en Estados Unidos, ¿no? Pero él podía permitir que Cuba comprara todos los demás productos a crédito. O sea que hizo más que sus predecesores, pero hizo mucho menos de lo que le permitían sus prerrogativas como jefe del Poder Ejecutivo. Después llegó el presidente Trump, que desmanteló todas las medidas, casi todas las medidas adoptadas por Obama, y volvió a la política de la confrontación, volvió a la política de la hostilidad, que no dará ningún fruto, porque, repito, los cubanos nunca han aceptado ceder bajo la amenaza, y porque ellos tienen claro que el sistema político y el modelo socioeconómico de la isla son competencias exclusivas del pueblo soberano de Cuba, y que nadie puede decidir del destino de la nación. Acaba de tomar Trump medidas que afectan las tres principales fuentes de ingresos del país. Acaba de tomar medidas contra la cooperación médica cubana. Saben ustedes que Cuba, desde los primeros meses del 59, ha hecho de la cooperación internacional un pilar de su política exterior. Y al día de hoy, la cooperación médica de Cuba es la principal fuente de ingresos para el país. Presiona a gobiernos latinoamericanos para que rompan los contratos firmados con La Habana. Brasil rompió el contrato, Ecuador rompió el contrato, Bolivia rompió el contrato. Hay presiones para que Guatemala rompa el contrato de cooperación. También limitó. La segunda fuente de ingresos son las remesas. Si Bush limitaba a $100 por mes el importe, Trump lo limita a $1,000 por trimestre. Obviamente con el objetivo de afectar la economía del país. Y la tercera fuente de ingresos es el turismo. Si Obama abrió la posibilidad de vuelos directos con Cuba, Trump anuló todos los vuelos directos entre los dos países, salvo para La Habana. La única conexión que queda es con la capital. Y prohibió los viajes de los cruceros, etc. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es el mismo objetivo
que tenían Estados Unidos cuando intervinieron en 1898. Socavar la independencia de Cuba. Y la lucha, el conflicto asimétrico, repito, porque en este conflicto conviene recordar que hay un agresor, que son Estados Unidos, y una víctima, que es el pueblo de Cuba. Porque Cuba no ocupa ilegítimamente una parte soberana del territorio de Estados Unidos, como es el caso de Estados Unidos con Guantánamo. Cuba no impone sanciones económicas a Estados Unidos. Cuba no financia a una oposición interna en Estados Unidos, como es el caso de Estados Unidos. Cuba no exige un cambio de sociedad en Estados Unidos. Entonces conviene recordar el carácter asimétrico de este conflicto. En definitiva, y voy a concluir con eso, el anhelo de Martí de una patria libre y soberana se realizó el 1 de enero del 59 con el triunfo de la Revolución Cubana. Pero no es una batalla que ha terminado, porque las amenazas contra la soberanía y la independencia de Cuba permanecen todavía, siguen vigentes. Para entender el conflicto entre ambos países conviene recordar esa realidad histórica. Y el marco de la Guerra Fría, tantas veces mencionado, no resiste al análisis histórico. Para no abusar de su paciencia, les agradezco su atención y voy a terminar aquí. Le agradecemos a Salim esta magnífica conferencia que demuestra que este es un tema mucho más profundo, que él ha hecho un esfuerzo de síntesis histórica y actual, bastante actual, pero en 35 minutos pues tampoco se puede avanzar más, ¿no? Por la estructura del acto, en otras ocasiones abrimos un coloquio, pero hoy no lo vamos a poder hacer, para continuar con la estructura del acto y pasar a la segunda parte. De todas maneras, pues Salim va a impartir algunas conferencias más aquí en estos días, y si alguien pues tiene más interés, pues ya se pone en contacto y nosotros se lo decimos, ¿no? Se pone en contacto con los organizadores. Y nada más, muchísimas gracias, Salim, y gracias.